Buen día. Hoy, 17 de enero del año 2025, continuamos con la vida y enseñanzas de Jesús. El título: Jesús aparece después de la resurrección. Para ello vamos al capítulo 24 del Evangelio de Lucas. Comenzamos por el verso 1. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones, en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas, e inclinó sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Aquel mismo día, dos de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y se acercaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio.
Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: ¿es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón? Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Isaías, en el capítulo 55, en el verso 8, dice: los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los de los hombres. Y estas mujeres y los otros discípulos se habían resignado a vivir a pesar de un Jesús muerto. Si esto hubiese sido el final de la historia, entonces nosotros, los cristianos, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice 1 Corintios en el capítulo 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice el mismo capítulo, un verso más adelante. Y es que su resurrección es proclamada por la infalible palabra de Dios, declarada por ángeles, probada por la tumba vacía y confirmada por los testigos. ¿Qué importancia debería tener la resurrección de Jesús en nuestras vidas una vez que creemos en ella? Es todo lo que tenemos. ¿Y qué estudio bíblico ofreció Jesús en el camino a Emaús? Maravilloso. Dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Y nos damos cuenta del deseo que tenía Jesús de que sus discípulos se centraran en la Escritura. Él pudo haber omitido este paso y simplemente revelarse a ellos, pero Jesús ama la palabra de su Padre, ama la palabra que Él cumplió, ama esa palabra que es la voluntad del Padre, y quiere que su pueblo lo vea a Él, la palabra viva en la Biblia, la palabra escrita
pese a que las Escrituras tienen revelaciones importantes acerca de todo tipo de asuntos, su propósito principal es el de revelar a Dios en el rostro de Jesucristo. Siempre debemos recordar, siempre debemos tener en cuenta esto cuando leemos la Biblia. También debemos recordar que necesitamos a Cristo para que abra nuestros ojos, ya que de otra manera no veremos su gloria en la Biblia. ¿Cuáles son algunas maneras de cómo toda la Biblia revela a Cristo? ¿Por qué necesitamos orar cada día por la iluminación de Cristo mientras leemos o oímos la palabra? Porque todo es de Él. Hermanos, el Evangelio según Lucas empieza en el templo, donde Zacarías, después de haber visto un ángel y haber dudado del mensaje que traía del Señor, se le fue quitar el habla, haciéndolo incapaz de bendecir al pueblo. Lucas finaliza su Evangelio también en el templo, pero esta vez con los discípulos, dice alabando y bendiciendo a Dios. Después de que el Cristo resucitado hubiera ascendido al cielo con sus manos levantadas para bendecir a sus discípulos como el eterno sacerdote, aunque rechazado de manera nacional por su pueblo, por maestros, por gobernantes y sacerdotes, el Señor Jesús es el gran profeta, sacerdote y rey de su pueblo espiritual. El Salvador vive para bendecir a su pueblo. El Salvador es aquel que cada día nosotros podemos acercarnos por medio de nuestras oraciones y Él es quien intercede en nuestro clamor delante del Padre. Es el sumo sacerdote que cada hombre que ha creído tiene en Él un intercesor, un Salvador, un Rey, un Señor. Dios los bendiga.